Buen día Pablo, a los compañeros de la audiencia. Bueno, vamos a tocar un tema bastante delicado, un tema complejo, pero que necesita respuesta para la ciudadanía. Estamos hablando de estas dosis de vacunas anti-COVID que recibió una parte nada más nuestro país a través del mecanismo COVAX. Recordemos que hay un conflicto en ese sentido entre nuestro gobierno y en este caso el mecanismo COVAX. Ya nos va a estar explicando el procurador general de la República, el doctor Marco Aurelio González. Bueno, queremos conocer, doctor, cuál es la situación actual. Nuestro país abonó, tengo entendido, algo así como 6 millones de dólares por cierta cantidad de vacunas, solamente se recibió el 25%, algo así como 1 millón de dosis. Si nos puede detallar cuál es la situación actual. Sí, la situación en la que bien vos describiste, Paraguay hizo un depósito inicial y eso era un adelanto de las dosis que iba a ir recibiendo. Solamente recibió una porción que cubre esa cuota del depósito realizado. Entonces es como que Paraguay tiene un saldo a favor de aproximadamente 5 millones de dólares depositados en la cuenta de COVAX, ¿sí? Es el estado, la situación. Ahora, como COVAX se puso un plazo en el contrato de duración de 3 años y quiere terminar todos los acuerdos que ha suscrito con los diferentes países, nos ha dado diversos plazos, ya hubo 3 prórrogas, una más hemos solicitado porque asumimos recién, que se extiende hasta el 14 de septiembre, y la idea es allí tratar de acordar un mecanismo de solución de este conflicto, porque hay conceptos dispares entre ellos y nosotros, para tratar de llegar a un acuerdo y no tener que llegar al arbitraje. ¿Cuál es la propuesta que envía el mecanismo COVAX? La propuesta COVAX envía 2 propuestas, 2 alternativas. La primera es que ellos se quedan con esos 5 millones de dólares más 180.000 dólares y lo denominan a eso una tasa de salida. Y la segunda alternativa es que envíen las 3 millones de dosis aproximadamente restantes y Paraguay le paga al mecanismo COVAX los 33 millones de dólares aproximadamente que costarían esas vacunas. Para nosotros ninguna de las 2 alternativas son viables. Las 3 millones de dosis ya no necesitamos, ya tenemos stock suficiente. El contrato fue firmado en pandemia para una solución de pandemia y no para una solución en tiempos normales. La primera alternativa también nos parece inviable y es lo que queremos dejar para ese efecto bien sentada la posición del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, de Cancillería y de la Procuraduría General de la República, que nos parece extremadamente injusta porque acá estamos hablando no de una posición del gobierno del Estado paraguayo, estamos hablando de una posición de los ciudadanos paraguayos, de las vidas perdidas. Tenemos en las mesas los domingos, en las reuniones familiares, lugares vacíos y eso es algo muy penoso, una situación de injusticia tremenda que se ha cometido con el Paraguay, porque Paraguay cuando más necesitaba de vacunas, cuando era la población que menos dosis había recibido a su población, teníamos la mayor tasa de índice de muertos y al mismo tiempo habían países que estaban recibiendo vacunas y que no tenían el mismo grado de afectación que Paraguay. Entonces creemos que esa es una razón injusta que no se mereció el pueblo paraguayo y vamos a hacer que prevalezca, vamos a poner toda nuestra energía para hacer valer esos derechos. Procurador, en ese contrato que firma nuestro gobierno con el mecanismo COVAX, se establecía un plazo de entrega de estas vacunas. El contrato establecía eso. ¿Incumplió eso COVAX al no entregar la vacuna en su debido tiempo? Te explico, no había un plazo predefinido en el contrato, pero en la doctrina, en la jurisprudencia internacional, se tiene bien determinado lo que se considera un plazo natural, en el sentido de un plazo tácito. Cuando tiene un objetivo, un contrato, y cuando las circunstancias demandan, uno requiere de acciones en tiempo oportuno. Te voy a poner un ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo en todos lados. Si nosotros estamos firmando un contrato para recibir dosis de vacuna para unas personas en estado de embriaguez, que están embarazadas, ¿qué pasa si la vacuna me llega cuando el niño tiene 2 años? No me sirve.
El contrato se firmó en pandemia. Ellos asumieron el compromiso, la gente de COVAX, de proveer las vacunas en pandemia. Nosotros en pandemia teníamos que recibir la vacuna, o por lo menos ellos tenían que hacer la diligencia suficiente y necesaria para que nosotros recibamos la vacuna. Y en estas gestiones que tuvo que realizar COVAX, hay más preguntas que respuestas. Y eso no demuestra las diligencias que el pueblo paraguayo se esperaba cuando se asumió ese compromiso. ¿Cómo que existió un limbo en ese contrato en perjuicio del Estado paraguayo, doctor, por lo que me está explicando? Y es una de las razones por las cuales nosotros sostenemos que hay cláusulas que son completamente abusivas en ese contrato que se ha suscrito. Porque imagínense, en la primera propuesta, Paraguay estaría regalando en términos sencillos 5 millones de dólares sin recibir nada a cambio. Asimismo. Y hay también una garantía que firmó el Estado paraguayo a través del ex ministro de Hacienda, Benigno López, tengo entendido, de 38 millones de dólares. ¿Ese dinero fue depositado en la cuenta de COVAX o no? Ese dinero no fue depositado, pero sí fue suscrito la garantía por el ministro de Hacienda. El mecanismo que te decía, que es de solución de controversia, del arbitraje eventualmente, allí ellos podrían querer hacer valer esa garantía y nosotros vamos a defendernos con los argumentos que estamos exponiendo. ¿No conviene llegar al arbitraje, en pocas palabras, procurador? Mira, en principio no es nuestra intención, estamos agotando todas las instancias para evitar ese arbitraje, pero si tenemos que llegar al arbitraje y tenemos que ejercer la defensa del Estado paraguayo, lo vamos a hacer con toda nuestra fuerza, con todos los argumentos que consideramos están de nuestro lado, porque por encima de todo, además de tener argumentos jurídicos, hay argumentos de justicia, hay argumentos de dignidad y de la vida humana que refuerzan la posición del Estado paraguayo en esta negociación o en cuando tengamos que dirimir esta controversia. Para que la gente pueda entender, la gente común, digo, procurador, ¿qué implica un arbitraje? Un arbitraje básicamente implica que dos partes se ponen de acuerdo para que en caso de controversia no resuelva el caso un juez, sino sea un árbitro o una terna arbitral o un tribunal arbitral, que es básicamente normalmente, y la forma que está pactado aquí es que Paraguay designa a su árbitro, COVAX designa a su árbitro y entre los dos árbitros designan al tercer árbitro. Es decir, son actores privados quienes resuelven la controversia. ¿Hay antecedentes ya en nuestro país en ese sentido? Tenemos muchos arbitrajes. De hecho, ya adelanto, hay un pedido de acceso a la información pública para acceder a todos los laudos arbitrales que ha recibido el Estado cuando ha participado en procesos de arbitraje que estamos analizando. ¿Tuvimos resultados positivos en ese aspecto? Tenemos resultados positivos y también tenemos resultados negativos. En concreto, hay tiempo entonces hasta el 14 de septiembre el Estado paraguayo tiene que responder a esta contrapropuesta de COVAX. ¿Se va a llegar a ese plazo del 14 de septiembre para dar una respuesta ante estas propuestas? Sí, de que va a haber una respuesta del Estado paraguayo, va a haber una respuesta y en el sentido que acabo de indicarte. Eso es por lo menos lo que hasta ahora tenemos coordinado con todas las instituciones involucradas. Pero esperemos que sea una salida amistosa y si no, bueno, veremos las acciones para defendernos con todas las mejores armas en sede arbitral. ¿Se puede adelantar, procurador, entre estas dos propuestas a cuál nos acercamos más? Mira, de estas dos propuestas nosotros consideramos que las dos son inviables. La primera es completamente inicua, es imposible recibir 3 millones de dosis que no necesitamos, pagar 33 millones de dólares para unas vacunas que ya no necesitamos es un absurdo, ¿verdad? Y el otro, la primera propuesta de pagar una tasa de salida, nosotros entendemos que no corresponde porque hay cláusulas abusivas y hay también incumplimientos por parte del mecanismo COVAX para con el Paraguay. ¿El contrato cuándo vence, procurador? Este contrato de 3 años, tengo entendido. De 3 años está venciendo en este septiembre. El mecanismo COVAX se puso como plazo cerrar todos los contratos con todos los países el día 27 de septiembre y a partir de allí también hacer una distribución de eventuales utilidades que pudieran tener. Pero a ese efecto, antes de esa fecha ya quiere cerrar, entonces a Paraguay se le ha dado diversos plazos ya anteriormente que fueron prorrogándose por pedido del gobierno anterior y este último plazo que vencía la semana pasada, la ministra de Salud ha solicitado una prórroga
también de ese plazo, ya esa prórroga fue concedida hasta el 14 de Por septiembre. último, procurador, se habló en su momento de hacer una especie de canje con otro tipo de vacunas. Esa propuesta ya no es viable, digamos. En algún momento el Ministerio de Salud planteó un canje cuando necesitaba darle una cobertura de vacunación a niños y adolescentes. Entonces allí es que solicitó que se provean ese tipo de vacunas y no las vacunas para la población adulta. No tuvo una respuesta favorable, entonces no prosperó ese canje. Actualmente no existe, que yo conozca por lo menos, una propuesta de nuestras autoridades para realizar un canje similar por esa o similares vacunas. ¿Sería una vía o no? Esa es una alternativa que no la hemos evaluado y si se considera, la va a tener que analizar previamente el Ministerio de Salud y ahí ofrecer eventualmente esta alternativa. Pues te repito, yo hasta ahora no escuché eso. Gracias, doctor. Gracias a vos. Bueno, el Procurador General de la República, Marco Aurelio González.